Muy buenos días para todos. Bienvenidos a esta presentación de resultados del programa de fomento a la investigación en su edición 2019. Hoy vamos a hablar en particular de la modalidad número 4 de ese programa de estímulos. Estos son los estímulos a la divulgación del patrimonio dirigidos a un público infantil. Hoy nos acompañan las dos ganadoras. Este estímulo se presentó bajo la modalidad colectiva y pues nos acompañan hoy María Fernanda Martínez Polanco y María Alejandra Martínez Polanco. El proyecto se titula El Sol de los Venados en Aguazuque. Entonces, buenos días María Alejandra, buenos días María Fernanda. Hola, buenos días. ¿Cómo han estado? Muy bien, gracias. Entonces, yo, sin duda alguna, esta es una modalidad extraña. Nos vamos a ir habituando poco a poco a este tipo de canales para poder transmitir los resultados de investigación del instituto y poder entablar poco a poco, de manera cada vez más propicia, una relación con la ciudadanía, con los investigadores, con los interesados en este tipo de estímulos. Yo creo que arranquemos por el principio, con respecto al trabajo que se desarrolló a lo largo del 2019. Entonces, un poco, ¿cuál es la fuente de las preguntas? ¿De dónde vienen los textos? ¿De dónde viene ese interés por, en principio, estudiar Aguazuque en particular y la sabana de Bogotá en general? Bueno, este, esta idea sale de mi tesis de maestría. Yo hice una maestría en biología, en manejo y conservación de la fauna silvestre en la Universidad Nacional. Y mi tesis fue sobre la sostenibilidad de la cacería del venado cola blanca en Aguazuque. Entonces es un estudio zooarqueológico en el que quería ver cómo había sido como la composición de la cacería en términos de cuántos individuos había, si eran machos, hembras, las edades, para saber más o menos si había sido sostenible o no. Y bueno, digamos, esto fue un trabajo académico, salió una tesis, he publicado artículos científicos y estaba la idea de mostrar esto a un público más general, de una forma más sencilla, sin que deje de ser científica, y por eso, pues de ahí fue que salió esta idea. Pero espera un segundo. Cada vez que pensemos en explorar un poquito la idea, porque digamos, habitualmente pensamos en la arqueología y pensamos en un registro de huellas humanas en el paisaje, como una serie de elementos u objetos o evidencias del paso de humanos. Tu trabajo va en otra dirección para tratar de leer la presencia de humanos. Cuéntanos un poco eso, porque creo que es la primera vez que en este tipo de presentaciones hablamos de zooarqueología. Cuéntanos un poco eso, en qué consiste, cómo se desarrolla y cómo nos permite leer el pasado. Bueno, la zooarqueología lo que estudia es específicamente los restos de animales encontrados en contextos arqueológicos. ¿Esto qué quiere decir? Que los animales fueron usados por las personas que vivieron en ese lugar. Eh, y la intención de la zooarqueología es estudiar la relación entre los seres humanos y los animales en el pasado, en ese momento preciso en el que convivieron. Y, pero lo que queremos saber, bueno, no solo queremos, al estudiar el registro faunístico, sabemos cosas de los animales, como de datos poblacionales, de lo que les había contado antes, pero también de las personas. Entonces también sabemos, por ejemplo, si están comiendo solo venado o si comen otros animales, o cuánto la proporción de una especie sobre la otra. No sé si respondí la pregunta. Sí, 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 sí. No, y lo otro que quería consultarte también para que le contemos a quienes están viendo la grabación es qué tan en el pasado nos estamos yendo.
¿En qué momento se sitúa este ejercicio primero de investigación y que es fundamental para la producción del libro? O sea, ¿cuánto tiempo en el pasado estamos mirando? ¿Y Bueno, cuánto tiempo en el pasado puedes mirar? bueno, se puede mirar mucho, desde que hayan restos animales y humanos, mucho. Bueno, hablemos un poquito en específico de Aguazuque. Aguazuque es un sitio arqueológico que se encuentra en Suacha, al sur de Bogotá. Esto era una, o bueno, yo creo que todavía es una hacienda, y esta hacienda fue excavada a finales de los 80, en los 90, por Gonzalo Correal. Él fue allá con su equipo de investigación, hicieron una excavación muy grande y todas estas, habían restos óseos humanos, fauna lítica, también evidencias de vegetales, y toda esta información, todo esto está ahora en las colecciones arqueológicas del Instituto de Ciencias Naturales. Eh, Aguazuque Es era de un la lugar Universidad Nacional. de la Universidad Nacional, sí. Listo. Aguazuque nos muestra un momento de vida de las poblaciones humanas de la sabana de Bogotá del periodo arcaico. El periodo arcaico es un momento de cambio porque bueno, la sabana estuvo ocupada por cazadores recolectores que cazaban animales grandes, tenían unos patrones de movilidad grandes, y Aguazuque nos está mostrando un momento como de cambio, que estas poblaciones empiezan a vivir más tiempo en el mismo lugar, a tener como, hay evidencias de vegetales, de inicios de domesticación de plantas, hay bastantes al final restos de curíes, y bueno, esto es más o menos, ocupa un periodo más o menos entre 5.000 y 3.000 años antes del presente. Hmm. Eh, O sea, que más o menos del más o menos 2000 antes de Cristo eso, al gracias. 3000 antes de Cristo. Ok, no, Más dale, o dale, menos, dale. sí, sí. Ujú. Y, y bueno, entonces como todas esas colecciones están en el Instituto de Ciencias Naturales, y yo justo hice la maestría y decía, bueno, ¿y qué puedo estudiar? Entonces seleccioné solo los venados de cola blanca y Ujú. estudié solo los venados de cola blanca, porque son muchos restos. Y la ventaja que tiene Aguazuque es que es una ocupación muy larga, entonces puedes comparar entre diferentes momentos y ver si hay cambios pues en la cacería del venado. Porque yo, esto sale de una, digamos, de un hecho que, que todos podemos constatar, y es que en la sabana de Bogotá hoy en día no hay venados. Mm. Y yo me preguntaba, bueno, pero ¿desde qué momento no hay venados en la sabana de Bogotá? ¿Sería que fueron los cazadores recolectores los que incidieron en la extinción local de los venados de cola blanca? ¿O fueron los muiscas? ¿O cuándo fue esto? Entonces, como en esa idea de un problema de conservación de hoy, lo podemos remontar al pasado y entender cómo ha sido ese proceso. Es como un poco la idea. Ok, entonces, bueno, comencemos a meternos en el libro poco a poco, en el manuscrito, que es el Sí. producto del estímulo. Porque curiosamente esto que nos acabas de narrar al final de la conversación, esperemos, sea claro que es precisamente el contenido del libro, digamos, las preguntas, el viaje, la pregunta robusta que se hace allí desde los científicos respecto de la conservación del venado en la sabana de Bogotá, esa es clave a lo largo de todo el libro. Entonces, cuéntenos, ya quisiéramos escuchar en sus voces. En la mañana de hoy es infortunado que no nos puedan acompañar dos personajes que son también claves en el proceso. Yo voy a tomar un poco la vocería de ellos dos, que son Enrique Lara y Elizabeth Builes, el editor
que les acompañó fue Enrique y, por supuesto, Elizabeth, quien hace las ilustraciones. Pero cuéntenos un poco eh, de ese ejercicio primero de acercamiento que se hizo con Enrique a la hora de pensar en, bueno, ¿qué es un texto para niños? ¿Cómo se define el rango de edad? Y comencemos a hablar un poco de ese proceso dificultoso de la conversión de contenidos estrictamente científicos y del texto arqueológico, que es clásicamente es un texto duro y robusto. Digamos, la cifra, el dato es protagonista en el texto arqueológico y cómo poco a poco eso fue transmitiéndose hasta que eventualmente es lo que conocemos hoy. Bueno, bueno, esto empezó como en el 2018. En el 2018 yo escribí como un cuento, según yo, bastante sencillo. Bueno, pero era una página, en el que más o menos trataba de decir estas cosas de una manera agradable. Y después, bueno, te lo mandé a ti y tú me sugeriste que me presentara los estímulos y fue como dije, bueno, yo esto como que no lo puedo hacer sola. Y la persona más práctica que conozco, que puede hacer que una idea se vuelva algo real, es María Alejandra, que es la persona más práctica que conozco. Y ella ha sido como toda el puente pues, para hacer todo esto. Entonces Alejandra fue la que empezó a hacer los contactos con Enrique y no sé, ya tú nos puedes contar. Bueno, pues yo creo que me acuerdo mucho del primer día que hablamos con Enrique, porque además, solo como para contextualizar brevemente, él es editor de libros infantiles, del libro álbum, y un libro álbum, bueno, yo no sabía que era un libro álbum hasta que empecé a trabajar en otro. Entonces, lo primero fue tratar de entender en qué nos habíamos metido. El libro álbum busca transmitir un mensaje principalmente a través de una imagen. Y para quienes han tenido la oportunidad de hacer textos científicos, no es la forma en que nos solemos aproximar a transmitir el mensaje. Nosotros usamos palabras, bloques muy pesados que no suelen ser digeribles fácilmente. Entonces, recuerdo mucho ese primer encuentro con Enrique. La conversación, él siempre estuvo muy abierto y siempre ha sido como muy paciente y pedagogo con nosotras. Entonces, fue como empezar a entender qué estábamos haciendo, empezar a leer, empezar a buscar las estrategias que utilizan los escritores del libro álbum y empezar a aterrizar un poco de todo lo que tenía Maffer en su texto inicial, cuál era la idea básica que queríamos comunicar. Y eso nos tomó mucho escritura y reescritura. Porque justo eso me interesa mucho que lo veamos y si quieres al mismo tiempo podemos ir comenzando a ver algunas de las imágenes. Sí. Porque ese proceso de escritura y reescritura es crucial. Digamos, creo que dices dos cosas que son muy importantes a lo largo de la experiencia del trabajo de este año y es, uno, se necesita concretar una idea, digamos, y es alrededor de una idea que vamos a componer el conjunto del ejercicio, tanto de escritura como de ilustración. Y dos, se necesita escribir y reescribir y borrar y descartar y hacer nuevas versiones. Sí. Yo creo que vale la pena, Maffer, que nos cuentes cómo llegamos a esa idea. Finalmente, ¿cuál es la historia, la línea que esboza todo el cuento y qué carga emocional tiene dentro de tu historia propia? Bueno, bueno, esto también tiene lo que dice Alejandra es muy importante, tiene una carga emocional grande, porque esta frase del sol de los venados es una frase que nosotros hemos escuchado en la casa toda la vida, y es que cada vez que hay un sol
a un atardecer anaranjado, mi papá siempre ha dicho, es el sol de los venados, pero mi papá nunca en la vida ha visto un venado. Yo decía, pero ¿y esto de dónde habrá salido esta expresión tan... Y además que es como que tiene mucho cariño, porque él lo dice como si de verdad estuviera viendo los venados. Entonces también ha sido como ver esto en la realidad, porque yo tampoco conocía a los venados cuando empecé a estudiar. Entonces, los primeros venados que conocí, pues, fueron los huesos. Y fue mucho tiempo después de haber estudiado huesos que yo vi un venado y, bueno, fue muy bonito, pero ha sido como todo al revés el proceso del conocimiento de estos animales que fueron tan importantes para las personas que vivieron en la sabana de Bogotá desde hace 10.000 años y que de todas maneras sigue siendo importante para nosotros. Ahí sí. quisiera decir algo importante. Esa parte emocional creo que fue la que nos permitió aterrizar la idea y darle cuerpo finalmente al libro. Aparte, a partir de esa línea fue que pudimos empezar a construir cuál era la historia que queríamos contar, porque había muchos mensajes que queríamos transmitir, pero pues teníamos que sintetizar y elegir una de todas esas. Entonces ese fue el primer gran reto, identificar cuál era la idea que queríamos narrar. Y a partir de eso sí empezamos el proceso de reescritura. Y entonces aquí, como para aterrizar un poco lo que decía Mafer de mi practicidad, pues yo, que lo único que sé son tablas, propuse que hiciéramos una tabla en donde empezáramos a tener el texto con la imagen. Ok. Como podemos ver en la imagen 3. Gracias. De pronto sí, pongámosla para que... Pero entonces, ahí hay una cosa clave con el libro álbum, uno de esos conceptos que están muy a la base de este tipo de presentación de contenidos y es que es de hecho el punto más difícil, y es lograr que el texto y la imagen no digan precisamente lo mismo, sino que se complementen. O sea, que la escritura entendida de manera amplia allí, ¿cierto? O sea, la escritura como la conjunción de lo enunciado en el texto y lo enunciado en la imagen tiene que tener unas características particulares. Entonces, cuéntenos un poco cómo fue eso, porque de pronto, sin estropear la lectura del libro, ¿cierto? Sí podemos como contar algo de la historia, porque es digamos, al tiempo que es un ejercicio un poco autobiográfico respecto de María Fernanda, hay un ejercicio también de búsqueda y transmisión del conocimiento allí efectivo, con el reto de presentar contenidos de una manera particular. Entonces, de pronto, vamos primero sobre una estructura rápida del libro, al interior del libro, o sea, esto va de la situación A hasta el resultado, y luego metámonos un poco en ese reto de la escritura. Entonces, contemos un poquito, sin estropear el final del libro, cómo se estructuró la historia. Bueno, en la diapositiva 2, pues en la primera tarea que nos puso Enrique fue que nos imagináramos cómo veíamos nosotras el texto, cómo nosotras imaginábamos las imágenes, cómo queríamos que se viera el texto. Y entonces fue un ejercicio bastante, pues, divertido, pero pues llevó tiempo, y nos puso a hacer como los dibujos, cómo te imaginas tú que sería esto. Entonces, por ejemplo, en esta diapositiva, en esta imagen, vemos cómo Alejandra se lo imaginaba. Entonces ella hizo el dibujo, le puso notas, y en la siguiente imagen está como yo me lo imaginaba. Y las dos teníamos unos ángulos de vista diferentes. Alejandra veía como el detalle
y yo veía todo como más general. Entonces, por ejemplo, de una cosa que era lo mismo, digamos, era la idea de la excavación arqueológica, Alejandra, por ejemplo, dibujó los instrumentos, y en cambio que yo me imaginé todo el panorama grande. Entonces, al hacer este ejercicio y juntar los dos puntos de vista, llegamos digamos, a lo que en verdad queríamos mostrar. Y al hacer este ejercicio, pues nosotros empezamos a imaginarnos cómo era que lo queríamos ver, o sea, qué imágenes podían tener, porque sí, lo que tú dices es verdad, el texto es muy importante en estos libros álbum, pero aquí se dice mucho más es con las imágenes que con las mismas palabras. Entonces, de hecho, con las imágenes puedes dar más información incluso de lo que estás usando en las palabras. Entonces, para aprovechar esto, lo que hicimos fue recopilar imágenes, y muchas imágenes de cada parte, de cada proceso. No sé, para que ustedes vean, por ejemplo, esta imagen acá en la parte de arriba, nosotras, no sé, tenemos 20 fotos diferentes y fuimos haciendo así como paquetes de cada cosa, y luego nosotras se lo pasábamos a Elizabeth y ella mágicamente lo transformó en lo que ven. Creo que en la segunda o en la tercera está Porque es lo mismo. hay una cosa que es muy importante en este tipo de libros, o al menos en el proceso como lo entendemos en el instituto, que tiene que ver con el altísimo grado de precisión que hay en cada una de las ilustraciones. O sea, cuando uno, por ejemplo, se acerca en una librería cualquiera o en una biblioteca y abre un libro infantil, siempre vemos ejecutada pues bueno, en la mayoría de los casos, vemos ejecutada un conjunto de libertades del ilustrador. En este caso es bien particular el ejercicio que hace Elizabeth eh, Builes en la medida en que ejecuta eh, manteniendo un lenguaje visual claro, o sea, uno ve a Elizabeth en cada una de las ilustraciones, o sea, eso es consistente, realmente consistente con el resto de su trabajo, que es absolutamente destacado. Pero también hay un altísimo componente allí de precisión. O sea, si el instrumento es de cierta manera, Elizabeth lo ilustra de cierta manera, ¿cierto? Eso creo no carece en absoluto de importancia. Sí. Yo quisiera decir algo brevemente. Cuéntanos. Como para dar respuesta un poco a la pregunta anterior y contextualizar un poco a quienes nos están viendo, la historia muy general del libro es cómo Maffer va creciendo bajo el sol de los venados, cómo los va conociendo y sobre todo cómo va ganando el conocimiento detallado de una época de la que no tenemos tanta información, que se ha ganado a través de un proceso arqueológico. Entonces, la precisión de las imágenes de las que habla Nicolás están asociadas al detalle del quehacer del arqueólogo. O sea, a través de las imágenes, nuestra intención era que el lector pudiera en realidad imaginarse el momento de la investigación en el que se va desarrollando cada uno de los conceptos. Digamos que esa es como la idea general. Espero no haber dicho... No, está perfecto. Está perfecto. Y creo que ya con teoría de contexto puede seguir más ver cuál fue el reto o cuáles fueron las estrategias que usamos para poder comunicar con Elizabeth y transmitirle toda esa información. No solo el paquete de imágenes que le dábamos, sino además el texto. No sé si quieras hablar un poco del texto que hicimos de las imágenes. Sí, bueno, es verdad. Cada imagen, cada paquete de imágenes iba acompañado, bueno, por el texto que iba a ir en el libro, pero también como explicando un poquito por qué o para qué.
Y entonces todo esto iba junto. Y, o sea, ella tenía como un kit de muchos elementos y de los que podía sacar cosas, pero ella tenía también toda la independencia y toda la licencia artística para usar. También ella lo que quería resaltar más, porque pues igual ella también tenía como la posibilidad de, desde su lenguaje visual, darle más o menos valor a ciertas cosas. No sé si Y era eso. de pronto, solo un breve enlace que nos faltó. Entre el primer momento en donde Mafer y yo hicimos las imágenes, bueno, ese momento me pareció muy bonito porque fue la primera vez que trabajamos separadas. Antes de eso, siempre nuestro trabajo era juntas. Entonces, Enrique nos dejaba tareas. Esto fue un trabajo muy pedagógico. Teníamos encuentros súper regulares con tareas, objetivos específicos que debíamos ir cumpliendo. Entonces, antes del proceso de las imágenes, en el que cada una se imaginó un mundo, habíamos trabajado juntas. Y en el momento de las imágenes nos separamos. Y Enrique fue muy claro, no quiero que hablen Que se hable. de esto durante este tiempo. Entonces, cuando nos encontramos y empezamos a ver las imágenes, pues fue muy divertido porque igual hubo puntos de coincidencia. Yo creo que hubo un par de imágenes que fueron muy parecidas y pues eso es divertido. Pero también lo que decía Mafer del Zoom era muy claro, era muy evidente en el proceso de cada una. Pero ese ejercicio además nos permitió saber qué cosas podíamos sacar del texto. Yo creo que ese punto fue muy importante porque nos permitió sintetizar aún más el texto. Podemos, a partir de ese momento, podemos decir, esto va a decir la imagen, no necesitamos decir, y de ahí salió fácilmente un párrafo de lo que iba a transmitirse con la imagen. Después de ese proceso, ahí sí empezamos a hacer la biblioteca de imágenes que hizo Mafer, que le enviamos a Elizabeth, pero Elizabeth vive en otra ciudad y nuestros encuentros con Elizabeth eran súper esporádicos y con la diferencia horaria de Mafer era muy difícil que nos encontráramos todos. Entonces nos tocó encontrar una estrategia que nos permitiera cambiar de dinámica, pero seguir manteniendo nuestra rigurosidad, porque finalmente este sigue siendo un texto que debe mantener la rigurosidad científica desde otro punto, ya no desde el texto, más desde la imagen. Y ahí son las herramientas que dice Mafer, que son cada página del libro tiene detrás una colección de fotos y un párrafo describiendo sobre todos los detalles que eran importantes. Entonces, si hay una imagen de un laboratorio, ¿qué era lo importante de ese laboratorio? Que los instrumentos se vieran de cierta forma, que los huesos se vieran de una forma adecuada. Entonces, la libertad artística, como bien lo dijo Nico, se ve todo el tiempo, pero bajo una lupa igual muy rigurosa. Porque eso se ve, digamos, como comenzando a poner un moño en la conversación. El producto final, las ilustraciones y su conjunción con el texto hacen en efecto un viaje entre lo más minucioso y el detalle más pequeñito hasta la mirada de contexto. O sea, vamos en varias de las imágenes, está puesto allí como el deseo pleno del investigador, o sea, el trabajo de campo está ahí puesto, del arqueólogo, el trabajo de campo está ahí puesto, alguien está excavando con un instrumento concebido de una manera con un objetivo muy particular en campo. Y en la página siguiente vemos una imagen reconstruida o un trabajo de conjunto de una escena que probablemente tuvo lugar hace 3, 4 o 5 mil años. Entonces, yo quisiera consultarles cómo valoran el conjunto del trabajo efectuado, o sea, cómo valoran el producto. ¿Qué tan sencillo es en este momento, ya habiendo finalizado todo el proceso, qué tan sencillo les parecía y cuán arduo creen hoy que puede ser escribir para niños? Mafer, te doy la palabra. Pues a,
A mí me ha parecido una experiencia maravillosa. A mí me ha gustado muchísimo porque creo que como científicos nuestra mayor deber ser es comunicar lo que hacemos a los demás. Y está bien escribir libros, está bien escribir artículos de alto impacto, está bien ir a conferencias internacionales, está bien relacionarse con expertos, pero hay que dirigir nuestra atención a más personas. Y una de las cosas por las que yo soy la persona que soy ahora es gracias a los libros que leí cuando era niña. Entonces estoy convencida que un libro le puede cambiar la vida a un niño y le puede mostrar otros mundos, otras cosas que tal vez no vea tan fácil en otros lugares. Entonces, esta oportunidad de, por ejemplo, de mostrar mujeres haciendo ciencia es muy chévere. Otra cosa que este libro también nos permite es mostrar niños y mujeres en el pasado, que también a veces, pero ¿y las mujeres y los niños existieron? No, o sea, usualmente se habla más de hombres, pero no, también tuvieron una parte importantísima dentro de la vida diaria. Y esta clase de libros, de documentos, nos permite mostrar estas cosas y hacer que llegue a los niños y empiecen sobre todo a generar preguntas. Bueno, a veces uno dice, bueno, lee un libro y le quedan las cosas en la cabeza y luego, pero yo ya había escuchado esto, es por tal cosa y luego hacer conexiones. Entonces esto es como poner semillas por ahí que pues puede que hoy no sepamos si van a servir o no, pero pues de pronto en unos años van a tener impacto en la vida de las personas, de los niños, de las personas que son niños y que en un futuro serán los adultos de este momento. Ok. Bueno, hay una cosa respecto de la estructura del libro de la que en este manuscrito se distancia un poco de los ejercicios que se habían hecho con anterioridad en 2018 y 17. Los manuscritos que habíamos visto generalmente incluían como un instrumento pedagógico en las últimas páginas a manera de diccionario visual. Ustedes tomaron una decisión distinta. Ustedes fueron en otra dirección al desarrollar el preguntario. Cuéntanos un poco esa sección, cómo se construye, cómo se constituye y qué rol cumple dentro del libro. Esa es la diapositiva 5. Pues ese es como un espacio de esas preguntas. Bueno, pero esto que me están mostrando, esta historia que está aquí, tiene detrás unas cosas y es lo que tú ya me habías preguntado, bueno, pero ¿qué es la zooarqueología? ¿Qué es la taxonomía? ¿Qué es la biología de la conservación? ¿Quién es este venado de cola blanca? ¿Qué es un páramo? Es como todas las cosas que hay en el libro, las imágenes, pero explicadas un poquito más. Es como eso, el ejercicio del preguntario. Y acá es interesante porque aquí en la parte del preguntario, en la parte que está en blanco y negro que pueden ver, esos son párrafos que yo escribí. A mí me parecía que eran súper sencillos. Pero, y Alejandra me miraba y me decía, bueno, eso es importante, pero... Y llegar a que de este párrafo quedara 2 líneas o 3 líneas, bueno, fue también un proceso. Y a mí me pareció, bueno, tal vez más difícil esta parte, convertir este texto más, que es, digamos, más académico, al cuento como tal. O sea, a mí me parece que requirió más trabajo este preguntario, que son 2 hojas, que el cuento como tal.
Y es Porque, digamos, ahí sí estamos hablando de un auténtico ejercicio de Sí, síntesis y transformación de contenidos en un lenguaje accesible dirigido a público general. Allí creo está el gran reto de la escritura y en general del estímulo. lo bueno Entonces, que contamos cuéntame. con apoyo. ¿Cómo? Este fue un proceso difícil. Fue el proceso tal vez más difícil de la negociación de todo el libro porque efectivamente para Mafer era muy importante que conservara la rigurosidad académica. muy. Pues no podíamos perder todo lo que habíamos ganado. Entonces, en uno de mis ejercicios de practicidad, yo lo que hice fue buscar a una amiga, madre, que tiene una hija chiquita, unos no más de 9 años, y le dije, necesito tu ayuda. Estoy con mi hermana haciendo un libro y necesitamos sintetizar esto. Y en verdad la visión de un padre fue lo que nos ayudó a eso, de una madre, porque nos permitió ver qué era lo importante, o sea, no lo importante científicamente, porque científicamente era importante sí mismo. Sí, y si tú como científico lees todo el párrafo, no lo ibas a descartar, nada, ni un renglón, todas las palabras eran importantes. Pero, ¿qué era lo que transmitía el mensaje clave? ¿Cuál era el mensaje? Finalmente creo que este libro se construyó preguntándonos cuál es el mensaje que queremos transmitir. ¿Qué queremos que quede cuando alguien piensa en la palabra páramo? Y lo construimos pensando en niños, pero la idea es que se acerque a cualquier público general. O sea, cualquier persona que no tenga conocimiento en arqueología va a sentirse un poco más libre, más tranquilo al acercarse a un libro como este que a acercarse a un compendio de arqueología. Entonces, finalmente el mensaje no es solo para el niño, sino para todo lector que quiera acercarse de una forma un poco menos rigurosa, menos académica al tema de la arqueología, zooarqueología en este caso. Pero sí debo decir que sin esa ayuda no hubiéramos logrado surtir este punto. Bueno, pues María Fernanda y María Alejandra, muchísimas gracias por acompañarnos en la mañana de hoy, en este ejercicio, además de difusión de contenidos del instituto, eh, apelando a esta serie de canales, otros que esperemos ganen en eficiencia y en audiencia. El libro, para quienes estén interesados en el libro, esperamos próximamente ponerlo a disposición de los lectores a través de canales digitales y venta electrónica y esperemos rápidamente poder estar en librerías en todo el país y fuera del país. Entonces, bueno, muchísimas gracias a María Alejandra, a María Fernanda por todo este esfuerzo y con seguridad nos seguiremos encontrando a lo largo ya del proceso editorial y de finalización del libro. Claro que sí, gracias. Claro que sí, no, gracias a ti por el apoyo, porque creo que sin ti, sin el instituto, creo que no hubiera sido una realidad esto, este sueño. Así que gracias. Y a Nicole y Elizabeth, que hicieron un papel muy importante. en Enrique, Lara y Elizabeth, sí, sin duda, sin duda. Bueno, muchísimas gracias a todos y tengan buen día. Oh.